acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La Iglesia del Señor Jesucristo, desde el principio, desde su fundación, ahí con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, desde ese momento en adelante pasó también a ser asediada por un mundo hostil, por un mundo contrario al Señor, contrario a sus preceptos y sus principios. Siendo, la paradoja es esto, el mismo pueblo de Dios que Él había escogido en el Antiguo Testamento, Israel, el que primeramente lo rechazó. Sin embargo, en el proceso, siempre la Iglesia fue tratando de ser asediada para que pudiese cambiar, para que pudiese modificar los principios permanentes que Dios había establecido para ella, porque el Señor no solo fundó la Iglesia, sino la fundó también con principios especiales para su funcionamiento, para su extensión, para la propagación del Evangelio que dejó claro el Señor Jesucristo, tanto en los Evangelios cuando Él estuvo en la tierra, como posteriormente a través de la doctrina apostólica. De tal manera que la Iglesia podemos decir que permanentemente ha sido asediada para que se adapte a la cultura o los cambios del pensamiento de la sociedad. Siempre hay yo le llamo modas evangélicas que aparecen de improviso y que cuando nosotros las revisamos en cuanto a su filosofía que subyace esa moda, normalmente nos encontramos con el hecho de que viene del mundo y del sistema del mundo. Hubo un tiempo donde se pensó que había que hacer algún tipo de estrategia para el igle crecimiento. Se le llamó, incluso se le puso un nombre, igle crecimiento, es decir, para el crecimiento de la iglesia, y entonces había que utilizar metodología que cuando uno revisaba cuál era el fundamento de esa metodología, se daba cuenta que no era otra que el marketing de la comercialización. Ahora, esta presión que hacen sobre la iglesia, la cultura, siempre tiene como elemento principal el pragmatismo, es decir, si funciona es bueno, no importa si eso que se está poniendo en práctica es o no conforme a los principios que Dios ha establecido. Y tiene la finalidad de hacer más aceptable el cristianismo ante una sociedad moderna como la que estamos viviendo. Esto como si de esta adaptación dependiera el crecimiento de la iglesia y el funcionamiento de la iglesia. Bajo esta premisa, es que la pandemia del COVID-19 ha traído una nueva tendencia en el mundo cristiano anglosajón, especialmente, ¿cierto? Estamos hablando de los Estados Unidos, donde empiezan a aparecer algunos síntomas de que la iglesia tiene que ser modificada y cambiar no solo su metodología, sino su forma, y dejar a un lado principios esenciales que tenemos en las Escrituras. Considerando el hecho de que esta situación trajo consigo una serie de medidas que tomó la autoridad sanitaria en los diferentes países del mundo para que se cerraran las iglesias, nosotros dijimos, bueno, pero hay algunos elementos, hay algunos instrumentos que podemos usar como los elementos tecnológicos, el Zoom, ¿cierto? Y otros elementos que aparecen en la tecnología para alimentar al rebaño, para seguir hablando de Cristo a las personas. Sin embargo, bien sabemos que eso, como dijo un amigo en una ocasión, eso es un mal parche. Porque es absolutamente impersonal. Cuando nosotros estábamos aquí en este mismo lugar con los hermanos que graban normalmente las exposiciones y los que tienen que ver con la transmisión de estos cultos, estábamos 3 o 4 personas y yo durante casi una hora hablándole a una cámara impersonal de un celular u otra cámara un poco más sofisticada para grabar un sermón. Y esto llegaba a ustedes a través del internet, pero esto es absolutamente impersonal.
No tiene nada que ver con la realidad que la Biblia nos muestra, con lo que las Escrituras nos muestran. Y es así como con el tiempo, algunas personas y algunas iglesias en general empezaron a adoptar un sistema, y el sistema es que durante más de 2 años no se reunieron nunca. Y decían, no, si nosotros nos reunimos, si nosotros tenemos cultos a través del internet. Cuando vamos a los principios bíblicos vemos que eso es imposible, no se puede tener un culto a través de internet. Lo que se puede hacer es transmitir una predicación. Pero aún también eso es impersonal. Por lo tanto, se piensa, y este otro asedio de la cultura hacia la iglesia, se piensa que llegó el momento de cambiar radicalmente la manera de adorar al Señor, la manera de ser instruida y tener comunión. Y ahora lo podemos hacer a través de la realidad virtual. Según esta filosofía, ya pasó el tiempo en que los creyentes debían reunirse en un lugar físico y determinado para rendir culto al Señor. Y esto no es conjetura mía, porque paso a citar literalmente un artículo que apareció en los Estados Unidos hace un tiempo atrás, hace muy poco tiempo atrás, donde hay una iglesia incluso con nombre que es la iglesia virtual Oasis. Y esto es lo que dice el artículo. La iglesia Oasis es una iglesia que existe únicamente en el metaverso, que Facebook describe como un conjunto de espacios virtuales donde usted puede crear y explorar con otras personas que no comparten el mismo espacio físico que usted. Diseñamos, dicen ellos, experiencias eclesiásticas creativas en la realidad virtual para personas que se entusiasman con los espacios digitales y las nuevas oportunidades. La iglesia Oasis es para personas que están aburridas de la forma en que sus antepasados asistían a la iglesia. Afirma la iglesia en su sitio web, pueden ser creativos, exploradores del metaverso y personas que no se sentirán cómodas entrando en un edificio. Es decir, para todas estas personas que ya están aburridas de congregarse como se congregaban sus antepasados en un lugar físico, que ya no se sienten cómodos entrando a un edificio. Continúa diciendo el artículo, a medida que el interés de los cristianos aumenta rápidamente gracias al uso de las tecnologías digitales, ha coincidido con una asombrosa interrupción en la membresía física de la iglesia, una interrupción en la membresía física de la iglesia, que según algunos expertos en tecnología, seguirá desplazando a las iglesias físicas que se niegan a adaptarse a la revolución digital. Y el desplazamiento continuo se está haciendo aún más evidente a raíz de la pandemia del COVID-19. Cierro comillas. Esta cita proviene de un artículo publicado en The Christian Post el verano pasado, es decir, invierno para nosotros, titulado ¿Cómo la revolución digital está interrumpiendo la iglesia y forzándola a salir de los edificios? No es raro este tipo de nueva planificación o organización de la iglesia. ¿Saben cuál es el problema? Es que esto no es lo que aparece en las Escrituras. El gran problema es que se está violando principios esenciales que el Señor nos dio a través de su palabra. El gran problema es que nosotros estamos acomodándonos a la cultura y a los cambios culturales, en este caso tecnológicos, que se están dando. La idea de fondo en toda esta filosofía es despojar a la iglesia de su misma esencia, que es la comunión de la oración, la instrucción, la oración y el crecimiento en un espacio común. Se ha relativizado el hecho de congregarse en una iglesia. Y se ha pensado que es una opción más. No, no es una opción más, es la única opción que la Biblia nos presenta. Durante 2000 años, escuchen bien, 2000 años, nunca la iglesia dejó de congregarse. Nunca. Miramos la historia, revisamos los diferentes episodios que ocurrieron en la historia, en las persecuciones más crueles de los primeros 3 siglos, de alrededor de 7 u 8 emperadores romanos que fueron los más acérrimos enemigos del cristianismo, y nos damos cuenta que la iglesia se siguió congregando. Vamos a lo que más adelante viene en los tiempos de la Reforma, y la iglesia se seguía congregando. Nunca dejó de congregarse. ¿Por qué?
Porque eso es lo que el Señor enseñó. Porque eso es lo que tenemos plasmado en las Escrituras. Porque este principio y esta verdad inmutable, no dejando de congregarnos, nosotros en el día de hoy la relativizamos. Y pensamos, no, pero sí puede ser que nos dejemos de congregar por alguna cosa específica que ocurra. Y la verdad, hermanos, que no hay nada que pueda ocurrir que pueda ser más terrible que lo que le ocurrió a la iglesia primitiva. Y sin embargo, ella nunca dejó de congregarse. La iglesia reunida, que durante 2000 años nunca dejó de hacerlo, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, es el parámetro que nosotros tenemos. En Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, cuando el apóstol Pedro predica su sermón, su primer sermón, cuando el Espíritu Santo había venido sobre los 120 que esperaban en Jerusalén, y Pedro se para allí con denuedo, con autoridad, con libertad y con confianza y predica un extraordinario sermón sobre Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión a la gloria. Esto produjo convicción en el corazón de las personas que estaban escuchando y 3000 personas se convirtieron al Señor. Y a esas personas las instruyó de la siguiente manera. O mejor dicho, Lucas registra lo que pasó. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos son los 4 fundamentos de la iglesia. Pero ¿en qué contexto lo hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿A distancia? No. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, físicamente, perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hechos 2, 42, 44, 46 y 47. Ese es el parámetro para que nosotros entendamos que no se trata de una situación que tiene que ver simplemente con un gusto, con una posibilidad que nosotros tenemos que congregar. No. Esa es la forma en que la iglesia primitiva creció y llegó a transformar al mundo de ese entonces. Toda la cuenca del Mediterráneo que tenía que ver con el Imperio Romano fue arrasada literalmente con la predicación y la práctica del cristianismo. Los hermanos se reunían en un lugar físico determinado para adorar al Señor, ser instruida, compartiendo con los hermanos, orando juntos, participando de la mesa del Señor tal como lo estamos haciendo en el día de hoy y viviendo juntos el Evangelio. Se llegó a modificar tanto esto durante los años anteriores, 2020, 2021 particularmente y parte del 2022 para algunos, al punto de que la cena del Señor también se hacía virtualmente. Pero cuando nosotros vemos en las Escrituras nos damos cuenta que eso es imposible, esa es una tergiversación del principio. El nuevo concepto de la iglesia virtual fue inexistente por 2 milenios. La iglesia virtual es inconsistente con la filosofía bíblica de la iglesia. Es el contacto persona a persona, de la comunión unos con otros, de la adoración corporativa. Es el sentido de cuerpo lo que hace la iglesia. Ningún creyente separado de la iglesia puede estar separado de la iglesia físicamente. Necesitamos reunirnos. El Señor dejó establecido eso. De hecho, el cristianismo, aunque tiene un ingrediente muy importante individual, es decir, porque el cristianismo es una relación personal con Cristo en esencia, sin embargo también su expresión es corporativa. Y por eso necesitamos reunirnos. La pandemia fue un instrumento que se usó para crear nuevos conceptos, tales como los servicios esenciales para la sociedad. Ese es un concepto que se dio siempre en este contexto de la pandemia. Y las medidas sanitarias tenían que ver con eso. Decían, no, hay algunas cosas dentro de la sociedad que son esenciales, decían. Y obviamente allí no cabía la iglesia. Allí estaban los supermercados como esenciales, las bombas de benzina, los servicios del Estado, de orden y seguridad y otros tantos que nosotros conocemos y que todos podemos decir, sí, efectivamente, para el funcionamiento de la sociedad son esenciales. Pero la pregunta es, ¿por qué la iglesia no aparecía allí?
La iglesia no es esencial para el Estado, ni para los gobiernos del mundo. La iglesia puede estar o no puede estar para los gobiernos del mundo. No tiene ninguna importancia para ellos. Sin embargo, para todo creyente la iglesia es esencial. Es esencial. Nadie puede decir que es creyente si no se une a una iglesia. Nadie puede crecer si no está relacionado con otras personas que sufren también las mismas dificultades y aflicciones en este proceso, en este peregrinaje que nosotros tenemos en esta tierra hacia la Canaán celestial. ¿Quién define lo esencial? Lo definió el Estado durante todos estos años. Todos estos servicios esenciales para el Estado debían seguir funcionando, pero las iglesias fueron puestas en la categoría de no imprescindibles, no esenciales. Por esta razón debían cerrarse conforme la autoridad sanitaria lo disponía. Sin embargo, para un verdadero creyente la iglesia es esencial y su misma esencia radica en su carácter presencial. La iglesia nunca ha sido virtual. Cantábamos hace un rato atrás, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero pastor, si lo podíamos hacer por Zoom, incluso cantábamos alabanza. No, eso no es congregarse. Eso no es culto. Habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego el Salmo 133, los versículos siguientes, dice lo deleitoso, lo satisfactorio que es la comunión de los creyentes. Y esta seguirá siendo una verdad inmutable, irreemplazable y relevante. Como alguien diría, la presencia virtual es una ausencia real. La presencia virtual es una ausencia real. Y claro, esto trae consigo también la comodidad, porque obviamente la comodidad es la que hace pensar a las personas que pueden estar, las personas en sus casas, ¿cierto?, haciendo sus cosas mientras están escuchando allí de lejos una predicación o un culto. Querido hermano, tú y yo podemos descargar las verdades bíblicas virtualmente y es maravilloso escuchar a otros predicadores y decir qué bueno el mensaje y el sermón que escuchamos de tal o cual expositor. Sin embargo, ¿saben lo que no podemos hacer? No podemos sentir. No podemos experimentar, no podemos presenciar cómo estas verdades se encarnan en la práctica en la familia de Dios. Eso no podemos hacerlo, si no nos reunimos. Esto es lo que fortalece nuestra fe, crea lazos de amor entre hermanos dentro del contexto de una iglesia. Según los estándares bíblicos, la iglesia virtual no existe. Y qué bueno que sea así, porque el Señor tiene algo mucho mejor para nosotros que lo virtual. Las Escrituras nos ofrecen algo encarnado, vivificante. La asamblea de su novia comprada con la sangre de Cristo que se reúne. La iglesia reunida es la expresión vivencial de las verdades escriturales que Dios nos ha dado. Y eso es lo que tenemos en nuestro texto que acabamos de leer. Todo el desarrollo de la carta hasta el versículo 18 ha plasmado verdades esenciales de la fe cristiana donde Cristo es presentado como superior a los ángeles, porque es Dios, superior a Moisés, porque no solo es el administrador de la casa de Dios, sino que es el dueño de la casa, superior en cuanto a que es el único reposo suficiente que el hombre puede encontrar, que es en Jesucristo, superior en cuanto a que es el sumo sacerdote perfecto, que no solo presenta un sacrificio, sino es su propio sacrificio, no sangre de animales, sino su propia sangre, y que vive para siempre para interceder por los creyentes. De tal manera que el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente para ser perfectos a los santificados, dice también los textos anteriores. El que cumplió plena y definitivamente el antiguo pacto, inauguró el nuevo basado sobre mejores promesas y edificado sobre su sacrificio suficiente, es el que nos está invitando a través del autor de Hebreos aquí por ese camino nuevo y vivo que Él abrió por medio de su sangre. Y por este hecho, el autor de Hebreos
el Espíritu Santo, ¿cierto?, que está detrás de este autor humano, nos invita y nos exhorta en forma triple. Yo quiero que veamos estas tres exhortaciones y veamos por qué es tan imprescindible reunirse como iglesia de Cristo. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, en la expectativa cierta de que el Señor vendrá por su iglesia prontamente, debemos hacer tres cosas, dice. Primero, acercarnos a Dios. Segundo, mantener firme la convicción de la fe en Cristo. Y tercero, poder estimularnos el uno al otro, considerándonos para ayudarnos en esto. Quiero parafrasear esta frase que en el original es una sola frase en griego. Implica que todo va unido, junto, como si sin casi respirar el autor de Hebreos estuviera escribiendo esto. Lo que está diciendo que en vista de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, versículo capítulo 1 a capítulo 10, dice, acerquémonos confiadamente a Dios en adoración, mantengamos nuestra confesión y esperanzas cristianas y ayudémonos unos a otros reuniéndonos regularmente para animarnos mutuamente, porque el día que esperamos pronto estará aquí. ¿Cómo se puede apreciar lo que demanda? Esto se demanda como respuesta a la obra gloriosa y suficiente del Señor Jesucristo. La iglesia se debe acercar confiadamente a adorar al Señor, versículo 22. Se debe mantener firme en sus convicciones de fe, versículo 23. Y se debe motivar en el amor y las buenas obras, versículo 24. Y esto solo es posible, versículo 25, en la medida en que la iglesia no deje de congregarse en expectativa constante del regreso de Cristo. Por tanto, un común denominador de estos versículos está en el versículo 25, no dejando de congregarnos, porque todo esto solo se puede realizar cuando nos reunimos. Todo esto puede cobrar vida y ser práctico cuando nos reunimos. Todo esto es una experiencia junta, ¿cierto?, congregacionalmente cuando nos reunimos. Vamos a lo primero entonces. Primero, la iglesia reunida se acerca a Dios en adoración, versículo 22. Hay un camino nuevo y vivo, hay un sacerdote sobre la casa de Dios y entonces Él nos da acceso directo a la presencia del Padre, al santuario celestial, al santuario, digamos, al lugar santísimo del cielo, no de algo físico, porque eso el Señor Jesucristo ya lo abolió al presentarse con su sacrificio perfecto en la gloria del Padre. Y entonces, ¿ahora qué nos dice? Hay tres cosas que debemos hacer y lo primero es que la iglesia reunida se acerca a Dios en oración. Esto es un gran privilegio que tiene todo creyente y la iglesia de Cristo, porque antes del sacrificio del Señor, lean Éxodo capítulo 19, ahí se van a dar cuenta de eso, o incluso el propio Hebreos capítulo 12, versículo 19 en adelante, para darse cuenta que eso era imposible antes. Había una restricción imposible de salvar, un obstáculo imposible de salvar, que era el hecho de que no había un mediador que pudiese unir, reconciliar a Dios con los hombres, y por eso se hacía un sacrificio, con expectativa al sacrificio perfecto. Sin embargo, Cristo logró abrir un nuevo camino y ahora nos invita a acercarnos a Él confiadamente. Capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. También ya lo había dicho el autor de Hebreos en ese contexto. Y esto se hace efectivo en una forma singular cuando la iglesia se reúne para honrar al Señor. Hermanos, en ese momento tenemos una expectativa, todos al venir aquí y escuchar la palabra de Dios y adorar al Señor a través de la alabanza, nosotros estamos reconociendo que Dios es digno de ser honrado y adorado. Y nosotros lo estamos reconociendo no solo individualmente, sino colectivamente.
El hecho de cantar y adorar al Señor juntos, de escuchar la voz del otro al lado nuestro, de tener la mirada puesta en las cosas celestiales a pesar de todas las cosas que vienen a nuestra mente, inclusive, y que a veces nos distraen. No obstante, el hecho de poder reunirnos juntamente nos hace ser un solo cuerpo que honra al Señor. He aquí una de las razones fundamentales entonces por las cuales la iglesia se reunía periódicamente. Los servicios dominicales regulares de las congregaciones de creyentes, tal como fueron puestos en marcha por los apóstoles, honrados por los discípulos que posteriormente les siguieron en todas las épocas y plenamente reconocida como una obligación sagrada, escuchen bien, obligación sagrada, porque eso es congregarse, tan plenamente reconocidos que tienen una importancia capital. La asistencia fiel y regular a la iglesia era una característica distintiva de la fe de Cristo. Incluso tenemos el testimonio de personas no creyentes, inclusive gente que eran paganos, en escritores paganos de los primeros siglos que reconocían que la iglesia se reunía a pesar de todos los obstáculos. Uno de ellos era un escritor llamado Plinio. Alrededor del año 112 después de Cristo hizo un informe al emperador Trajano en el que inconscientemente dio testimonio de ciertos aspectos vitales del cristianismo. Y él dijo lo siguiente, que ellos tenían un interés especial porque eran tenaces para mantener sus asambleas. Asistían a los servicios regulares de adoración a pesar de todos los obstáculos, escuchen bien. Las reuniones legales en un día de descanso reconocido públicamente, dice, se reunían como en estos días, eran imposible que los creyentes no se reunieran. Sin embargo, los cristianos estaban allí, en la oscuridad de las asambleas antes del amanecer. Y no se permitió que ningún impedimento interfiriera. Plinio dijo, en un día señalado tenían la costumbre de reunirse antes del amanecer. Pero siguió relatando que sus servicios no eran nada escandaloso o impropio, que participaron de una comida de variedad más inofensiva y ordinaria, y que cada uno cantó un himno a Cristo como Dios y que se comprometieron con la promesa de no cometer fornicación, ni hurto, ni ningún otro delito. Una persona que no era creyente, sino que al contrario era adorador de muchos dioses, como este hombre Plinio, escribió esto porque vio que los creyentes tenían una característica singular. ¿Y cuál era la característica singular? Que se reunían a pesar de todos los obstáculos. Y esto ocurrió cuando vieron dictámenes terribles de los emperadores. Si alguien encontraban algún cristiano o alguna asamblea o reunión de cristianos, había que terminar con su vida. Y sin embargo ellos seguían reuniéndose. Tenemos el testimonio de las catacumbas. La arqueología ha descubierto eso y ha mostrado que eran los lugares en los cuales ellos se seguían reuniendo a pesar de todo. ¿Por qué? Porque tenían la necesidad, la urgencia y el privilegio de poder acercarse a Dios y adorarlo como corresponde. Este testimonio de Plinio se remonta a muy pocos años de los mismos apóstoles y es un valioso testimonio independiente de la fe de los creyentes. Esta era la descripción de los verdaderos creyentes. Sin temor, sin miedo. Si eran encontrados, muchas veces eran tomados prisioneros por los soldados romanos y los llevaban al circo romano para hacer un espectáculo público donde soltaban las fieras con el propósito de despedazarlos a ellos. Y no tenían temor a la muerte, porque entendían que había una vida más allá de la vida. No tenían temor a la muerte porque era una convicción plena de que tenían que seguir caminando con Cristo porque Él les había dado vida eterna. No tenían temor a la muerte, no le temieron a la dureza de los emperadores romanos, al absurdo y a la locura de un Nerón. No le tuvieron temor. Necesitaban seguir congregándose. El cristianismo está proscrito, decía el emperador, no se pueden reunir, no queremos que nadie adore a ese Dios. Y ellos seguían haciéndolo. ¿Qué diferencia, hermano? ¿Qué diferencia con lo pusilánime que somos en el día de hoy los cristianos? Con lo débiles que somos en este sentido, con lo frágiles que somos que cualquier cosa nos hunde.
Ahora, esta asistencia a los cultos que la iglesia celebraba en honor a Cristo no consistía en el mero formalismo de asistir a las asambleas, sino que importaba una preparación solemne, y eso es lo que dice el texto allí. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Debía en primer lugar proceder de un corazón sincero, sin dobles intenciones, genuino, veraz. Cuando nos reunimos con ese propósito, con esa finalidad. Debe haber una motivación en nuestro corazón de poder honrar al Señor, y eso debe estar en nuestra cabeza y en nuestra alma. Debemos hacerlo sinceramente. No para aparentar delante de otros, ni para aparecer como personas súper piadosas, sino simplemente porque amamos a un Dios que nos amó primero. Y extendemos nuestras manos al cielo para decir: Señor, tú eres digno de toda honra, gloria y alabanza, porque tú has hecho esto por nosotros. Un corazón sincero. Debemos entonces revisar constantemente la intención y motivación del corazón. No sea que esto que el Señor dijo, que el profeta Isaías ya lo había dicho anteriormente, no sea que le honremos de labios nada más y nuestro corazón esté lejos de Él. Necesitamos reunirnos con un corazón sincero. Segundo, esto debía expresar una confianza absoluta, certeza en el Señor, en plena certidumbre de fe, con la convicción, con la seguridad de que estamos adorando a un Dios vivo y verdadero, y que la presencia de Dios singularmente se hace presente en medio de su pueblo reunido. Tercero, con un corazón limpio. Obviamente el corazón limpio no por nosotros. Nosotros no limpiamos nuestro corazón. Nosotros no somos capaces de limpiar y purificar nuestro corazón. Solamente la sangre de Cristo es útil para eso y suficiente para eso. Y entonces esto tiene que ver con lo anterior. Si hay plena certidumbre de fe, confianza que el sacrificio de Cristo es suficiente, entonces también sabemos que el corazón solamente lo puede limpiar el Señor. Y en esa confianza vamos a Él. Esto no implica impecabilidad, sino certeza de que la sangre de Cristo es capaz de limpiarnos de toda maldad. En síntesis, lo que está diciendo allí el texto es que cada miembro de la iglesia se prepara con un corazón dispuesto para acercarse a Dios en comunión con otros hermanos, con un corazón genuino. Un corazón verdadero es un corazón que acepta el testimonio de Dios, que desconfía de sí mismo, pero que cree absolutamente en Dios y la palabra que Él ha revelado. Un corazón verdadero es un corazón purificado por la confianza en la obra suficiente de Jesús. Un corazón verdadero es un corazón que desea estar con Dios y vivir para Él. Un corazón verdadero es aquello que espera con ansias reunirse con sus hermanos para juntos honrar y adorar a su Señor. Eso es imposible de hacerlo a través de la realidad virtual. Eso es imposible hacerlo a través del internet, ni por muy buenas y mediáticas que sean estos instrumentos para llegar a las casas de cada uno de ustedes. Eso solo se produce en la congregación de los creyentes. Hay algunas personas que refutan y dicen que hay un cliché de la mera asistencia a la iglesia y que esto no tiene valor. Pero no hablamos de la mera asistencia a la iglesia, sino de la adoración pública incondicional, sincera, devota y fiel al Dios Todopoderoso por medio de Cristo. Y en cuanto a la falsedad de que las personas pueden adorar a Dios donde quiera que estén, eso yo lo leí y lo escuché mucho en este contexto. ¿Para qué no necesitan un lugar físico? Si ya los templos no existen, ¿para qué? Si los primeros cristianos se reunían en casa, obviamente, estaba recién comenzando la iglesia. Entonces cada uno en su casa puede adorar al Señor. Esa es una de las cosas que se dice. Pero esto es refutado por el hecho práctico. Hermanos, todos sabemos que nosotros somos muy difíciles de poder mantener una disciplina adecuada. Y por el otro hecho significativo, que es imposible considerarse como iglesia individualmente considerado. Nos necesitamos el uno con el otro, necesitamos estar juntos. Cuando una persona no asiste al culto, no da, ni ora, ni canta alabanza a Dios, ni observa la cena del Señor, eso es imposible. Y de hecho, apenas sí puede estudiar las Escrituras. Pero todo esto otro, todo lo demás, la adoración, la comunión,
el estudio sistemático de las Escrituras, la exposición a la palabra de Dios, la adoración congregacional solo se produce cuando nos reunimos. Y prácticamente no tiene existencia fuera de él todas estas cosas. De allí entonces que debemos tomar lo que el Señor dice allí. Acerquémonos con corazón sincero, pero acerquémonos colectivamente. Por supuesto que hay una necesidad individual de que estudiemos las Escrituras en nuestra casa, de que oremos en nuestra casa en lo privado, claro que sí, pero la expresión de esto, la materialización de esto se da cuando nos juntamos, cuando nos congregamos como iglesia. Segundo, la iglesia reunida mantiene firme su posición en Cristo. La iglesia reunida mantiene firme su posición en Cristo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto tiene que ver con la perseverancia. La perseverancia en las doctrinas esenciales de la fe. ¿Dónde aprendemos las doctrinas esenciales de la fe? A través de la exposición de las Escrituras. ¿Dónde nos nutrimos adecuadamente para que nuestros cuerpos espirituales permanezcan firmes, tengan la fuerza para enfrentar las vicisitudes de la vida? Cuando nos reunimos como iglesia. Se nos exhorta a mantener firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Antes del primer advenimiento de Cristo, es decir, la primera venida, los creyentes esperaban con fe y con esperanza las cosas que se habían prometido cuando el Mesías se manifestara, creyendo en la promesa del reinado del Mesías. Con nosotros esta unidad de fe y esperanza es sustancialmente la misma, pero es distinta en el sentido de que nosotros miramos 2000 años atrás y vemos los hechos constitutivos de la obra perfecta de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión a la gloria y su coronación allá en la presencia del Padre, y miramos hacia el futuro luego para esperar con ansias que el Señor regrese por nosotros. La fe se apoya en el pasado, la obra consumada de Jesús, y la esperanza mira al futuro, el regreso de Cristo por los suyos. Y esta esperanza de su venida, y que nosotros vamos a salir a su encuentro, como dice la Biblia, se fortalece, se sustenta, quiero decir, y se profundiza en el culto público. ¿Dónde nos animamos, hermanos, cuando estamos decaídos en nuestra fe individualmente considerados? Obviamente cuando estamos reunidos. ¿Cómo podemos alentarnos el uno al otro? ¿Cómo podemos decirnos, mira, yo sé que estás sufriendo quizás una situación muy grave que yo ni siquiera conozco, ni tampoco es necesario que conozca, pero sabes, caminamos por la misma senda? Nos decepcionamos a veces de nuestra propia fe y convicción, pero ¿dónde nos fortalecemos? Cuando nos reunimos. Es la iglesia reunida la que promueve esta convicción y alienta la esperanza. Porque allí somos alentados, fortalecidos, animados a seguir creyendo y manteniendo nuestra posición en Cristo. Cuando nos reunimos, entonces, nos fortalecemos para enfrentar un mundo hostil. Sabemos que van a haber muchas dificultades y que seguramente esta situación va a ir empeorando en la medida que avance el tiempo, porque Cristo así lo estableció. Sin embargo, podemos enfrentar esas cosas manteniendo nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo lo hacemos en nuestras casas individualmente considerado? No. Un creyente individual no podría perseverar en su fe de no tener la compañía y el apoyo de sus hermanos. Del mismo modo que un carbón separado del fuego no puede seguir encendido, eso lo sabemos en la práctica, por un fenómeno físico. Es por medio de la instrucción congregacional que nuestras devociones personales son complementadas. Cada uno debe orar al Señor, debe escuchar la palabra de Dios en el contexto individual, por supuesto que sí, pero esto es complementado y perfeccionado en el culto público. Es por medio de la instrucción congregacional que esto ocurre. Es en este contexto que los creyentes somos exhortados a mirar al Señor, aquel que comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará, pero lo hace también utilizando como instrumento a otro hermano en Cristo. Somos exhortados a depender de Él, a vivir bajo su autoridad, a descansar confiadamente en la fidelidad del Señor.
Noten que nuestra perseverancia tiene que ver con la fidelidad del Señor, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Eso es lo que nos compete a nosotros, perseverar, porque fiel es el que prometió. Esto está asegurado por la preservación que Cristo hace por medio de sus promesas. Es en el culto público que se nos insta por medio de la palabra a seguir firmes en la esperanza, gozosos en la tribulación, considerando las aflicciones del tiempo presente a la luz de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso es tan importante que nos reunamos. Es en el culto de la iglesia reunida donde experimentamos nuestra necesidad de otros y nos alentamos mutuamente en este glorioso deber. Podemos escuchar sermones por internet, pero no podemos ver en la vivencia propia y de otros hermanos esos sermones que cobren vida en ellos. Solamente cuando nos reunimos sabemos de las luchas que estamos teniendo. Solo cuando nos reunimos y sin decir nada muchas veces recibimos el abrazo de otro hermano al lado nuestro y decimos, bueno, tengo que seguir adelante. Estoy debilitado en mi fe y he pasado por unas situaciones difíciles de comprender, de saber la razón que hay detrás. Sin embargo, hay un hermano que nos da la mano y nos dice, estoy orando por ti. Y eso ya es algo grande. O simplemente sin decir palabras, simplemente nos da un abrazo. Y eso nos alienta a perseverar en la fe. Sin la iglesia local, un creyente pronto desfallecerá y su fe se debilitará. Finalmente, en tercer lugar, la iglesia reunida se estimula a practicar la fe. No solo a perseverar en Cristo, en la fe en Cristo, sino a practicar vivencialmente esa fe. Versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y eso es lo que ocurre en el contexto del culto público. La iglesia reunida se estimula a practicar la fe. La fe descansa sobre una base doctrinal, bien sabemos. Capítulo 1 al capítulo 10, versículo 18 de Hebreos, es la base doctrinal. Versículos 19 en adelante, hasta el final de la carta a los Hebreos, es la base, es la práctica que se establece sobre esa base doctrinal. Y esta base doctrinal reposa en los hechos concretos, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Pero la fe es viva, la fe es práctica, la fe es realidad, la fe es obediencia. La fe se plasma en cada persona, en cada creyente y en el contexto de la iglesia reunida en su nombre. El Espíritu Santo produce frutos en los creyentes que necesitan ser estimulados por la consideración mutua. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra considerémonos implica considerar o ver en forma diligente y atentamente las pruebas, dificultades y debilidades de cada uno. Es poder considerar al otro también y decir, ahí hay una persona por la cual Cristo murió, derramó su sangre para perdonar sus pecados. Ahí hay una persona que también va a estar conmigo para siempre en la eternidad y que está pasando por dolores y aflicciones. Hay una persona que está caminando con dificultad su camino de la fe. Hay una persona que está debilitada por una u otra causa. Y entonces, al considerarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta que nosotros también caminamos como Él, con dificultades, con debilidades. Al mirarnos ante el espejo de nuestro hermano, nos damos cuenta que también Él me necesita, pero al mismo tiempo yo le necesito a Él. Es decir, hay una mutua dependencia. Bajo la dependencia total del Señor hay una mutua dependencia en términos horizontales en nuestras relaciones como hermanos en Cristo. Sentir el uno por el otro. Excitarse estrictamente a un aumento del amor a Dios y al hombre y como prueba de ello ser fructífero en buenas obras. Eso es lo que está diciendo el versículo 24. La palabra estimularnos literalmente puede ser traducida provocándonos unos a otros. A menudo se toma en un buen sentido esta palabra y significa excitación, emoción, para hacer cualquier cosa loable, útil, honorable, necesaria y que honre y glorifique al Señor. Es decir, somos
motivados por el hecho de ver a nuestro hermano y el hermano es motivado por el hecho de vernos a nosotros. Pero no a través de una pantalla. Eso es frío e impersonal, sino en la práctica. En cierto sentido, el sentimiento de este versículo es un tema recurrente en Hebreos. Una y otra vez el autor de Hebreos enfatiza el mantenimiento de una moral entusiasta en los corazones de los creyentes. Los apóstoles enseñaron que si un miembro del cuerpo sufre o es honrado, esto también tiene que ver con el resto de las personas. Esto lo experimentamos cuando uno de nuestros hermanos pierde a un ser querido, ¿cierto? Como ocurrió hace poco tiempo con nuestro hermano Samuel que partió a la presencia del Señor. Todos sentimos un dolor en nuestro corazón. ¿Cuál más, cuál menos? Porque hay uno de los nuestros que ya no está con nosotros. Sin embargo, también sentimos un alivio y una esperanza cierta porque Él ya está con el Señor. Pero igualmente experimentamos de alguna manera el dolor que experimenta de una forma única, obviamente, la familia, las personas más cercanas a Él, y también nos dolemos juntamente con Él. Cuando alguien tiene una experiencia maravillosa donde le nace un hijo, por ejemplo, lo que pasó con Cristian y Fernanda hace unos días atrás, también nos alegramos. Porque somos parte del mismo cuerpo. Porque somos parte de la misma familia. Y es una familia que permanece para siempre. Que va más allá de la muerte. De allí considerémonos unos a otros. Pongamos la mirada en el otro y podamos entonces en ese contexto también identificarnos con sus luchas, con sus dolores, identificarnos también con sus alegrías. La vida cristiana está aquí directamente relacionada con el aprecio y el estímulo de la fe de los hermanos cristianos. En cierto sentido, todos tienen éxito o fracasan juntos. Cuando la iglesia crece, todos nos alegramos. Cuando uno parte, por cualquier razón, todos nos entristecemos. De esta consideración se debe sentir la máxima apreciación, preocupación por cada uno de los discípulos del Señor y se debe ejercer la mayor diligencia en el cultivo de esta comunión comunitaria. El amor mutuo entre los hermanos y la participación mutua en alegrías y tristezas comunes de todos los creyentes y el estímulo mutuo en toda obra son principios básicos del reino de los cielos y solo se puede practicar y experimentar vivencialmente cuando nos reunimos. La iglesia es esencial, la iglesia es presencial. Es solo mezclándonos en la comunión de la iglesia que podemos entrar en estas relaciones mutuas. Si dejamos de congregarnos, ¿cómo podemos conocer entonces las aflicciones de otro hermano? ¿Cómo podemos saber? No, pero se manda un mensaje por WhatsApp. Un mensaje por WhatsApp no puede mandar sentimientos y emociones. El estar escuchando un sermón o un culto que se hace lejos, ¿cierto? Y estarlo escuchando en la casa no puede transmitir tampoco eso. Solamente esto se puede ver en la vivencia, en el cara a cara. Hay un elemento sutil en la comunión de los santos que eleva nuestras vivencias a una realidad maravillosa en la cual todos nos gozamos en Cristo. No pensamos todos exactamente igual porque no somos un ejército. Sin embargo, sí, todos tenemos la misma convicción, la misma fe, la misma certeza, la misma esperanza, la misma confianza. Todos miramos a la cruz y decimos, es suficiente para perdonar mis pecados. Todos miramos a la cruz y decimos, es suficiente para llevarme un día a estar con Él en gloria. Todos miramos a la cruz y tenemos la misma expectativa. Y entonces, mientras vivimos en esta tierra, nos abrazamos mutuamente y nos ayudamos mutuamente. Y esto se ve reflejado solo en la iglesia local. Por eso, no podemos dejar de congregarnos. Por eso no podemos dejar de mirarnos el uno al otro. Y hermanos, y aquí estoy prácticamente en la parte conclusiva, y aquí es donde tenemos que tomar decisiones importantes.
¿Qué va a pasar con nosotros si el día de mañana las autoridades políticas de nuestro país nos dicen cierren las iglesias? ¿Las vamos a cerrar nuevamente? Hermanos, el temor a la muerte no puede paralizar a la iglesia. El temor a que va a pasar algo y nos vamos a morir si no hacemos esto o aquello no puede paralizar a la iglesia. La iglesia está por sobre esas cosas. De hecho, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No significa que busquemos, cierto, irracionalmente la muerte. Significa simplemente que optamos por temer a Dios antes que a los hombres. Todos estos deberes que se mencionan aquí, todos estos privilegios que tenemos de acercarnos al Señor en adoración, de mantener con convicción la esperanza en Cristo, de considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras, todo esto son grandes privilegios y se transforman en realidades y expresiones visibles en el culto público de la iglesia. Esto no significa que nuestro culto privado se debe dejar de lado, pero sí significa que se expresa y consuma en la relación con otros creyentes. Esta triple exhortación encuentra su lugar adecuado cuando interactuamos con otros hermanos, conociendo sus fortalezas y debilidades, tal como nosotros manifestamos las nuestras. Entramos a la presencia de Dios en adoración como un cuerpo unido, en un mismo corazón y mente, tal como somos. Perseveramos en la fe y la esperanza al animarnos unos a otros a mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos alentamos unos a otros y nos estimulamos al amor y a las buenas obras, mirándonos cara a cara, ayudándonos en nuestras debilidades, sobrellevando las cargas los unos de los otros, manteniendo nuestra confianza y certeza de que no son nuestras fuerzas ni son nuestros hombros, sino los hombros de Cristo los que nos llevan a todos juntamente en adelante hasta llegar a la gloria. Hermanos, la comunión de los creyentes, y voy a usar una palabra que ustedes saben que bíblicamente tiene un sentido distinto a como la usan popularmente, la comunión de los santos, de aquellos que hemos sido considerados así por la santidad de Cristo, bajo su persona, es indispensable. No es el Estado el que define lo que es esencial, es la Biblia lo que define lo que es esencial para cada creyente. Armémonos de valor para seguir adelante y no dejando de congregarnos, a pesar de todos los obstáculos que puedan venir en adelante. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por darnos tu palabra. Señor, si nosotros hubiésemos quedado sin tu palabra, estaríamos a la deriva, porque seguiríamos inventando una serie de cosas y principios para poder vivir la vida cristiana que no tienen una base y un fundamento sólido. Pero tu palabra es la que permanece para siempre. Tu palabra es inmutable como tú lo eres. Señor, llévanos a depender de ti en todas las cosas, sin excepción, y a enfrentar lo que venga bajo la guía y dirección de estos principios eternos. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia de Cristo, la iglesia que se congrega y adora tu nombre y te honra con fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.